Bienvenidos a nuestra clase de lengua castellana, la clase número 1 de la semana. Quisiera empezar, bueno, ya hay 34 aquí en la sala, entonces ya podemos empezar. ¿Cómo vamos con el tema de la revista? ¿Han avanzado? ¿Ya la subieron? ¿En qué van? ¿Alguien que me quiera contar? ¿Tienen preguntas? ¿Nadie? O sea, puedo decir que todo está clarísimo. Profesora, Dime, amor. pues es que yo estoy buscando como una estructura sobre la revista para que quede bien hecha y hay más palabras que imágenes. ¿Usted quiere que haya más imágenes que palabras? Claramente, amor, infografías, imágenes de los autores, con biografías pequeñas y fragmentos, es decir, tiene que ser una revista interactiva, no puede ser lleno de palabras, no. El romanticismo es un movimiento que da para que tú le puedas poner muchísimas imágenes. Tiene que ser internacional, ¿cierto? ¿Cómo es internacional, amor? De todos los autores de todos los países, digamos así, o sea, de algunos países. Sí, claro. Sí, pues yo ahorita les voy a mostrar algunos autores, digamos que fueron los más relevantes, pero pues hay muchísimos más. ¿Alguien más? Listo. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna pregunta? Entonces puedo empezar. Puedo empezar entonces. Listo, mis amores. Entonces préstenme por favor mucha atención. Voy a empezar a mostrarles algunos de los autores más importantes y más populares que existieron en el romanticismo. Entonces, denme 3 segundos, ya estoy organizando acá mi infografía. Por favor, me avisan si están viendo en mi pantalla la infografía de autores y pintores y músicos del romanticismo. ¿Sí lo estamos viendo? No, profe. Sí, ¿No? señora. Listo. Sí, profe. Perfecto. Sí, señora. Este tipo de imágenes ustedes las encuentran en Google. Ustedes buscan infografías de Edgar Allan Poe, infografías del romanticismo, autores del romanticismo. Va a ser muy fácil. Yo quiero que utilicen algunas de esas infografías como material en la revista también, ¿vale? Hay unas muy interesantes. Entonces vamos a mirar un poquito qué nos muestra esta infografía. A mí me encantan las infografías, me parece que son geniales. Entonces, bueno, recordemos un poquito que el romanticismo es un movimiento cultural, artístico, ideológico que nace en Alemania y en el Reino Unido a comienzos del siglo XIX, finales del siglo XVIII. El romanticismo surge como una reacción revolucionaria al racionalismo, la ilustración y el clasicismo, o sea, el neoclásico, constituye una vuelta a la imaginación en la que se exaltan los sentimientos, las pasiones, de la libertad en el arte, en la moral y en la sociedad en general. Entonces, recordemos que el romanticismo y todos los movimientos literarios no solamente se dan en la literatura. Nos va a pedir disculpas porque tengo un poquito de tos, estoy un poquito enferma, pero voy a tratar de hacer lo que mejor pueda. Se dan también en la pintura, se dan en la música, se dan en la arquitectura, se dan en la literatura, se dan en todos los ámbitos
artísticos, es decir, no solo el romanticismo, sino el clasicismo, neoclásico, las vanguardias literarias, el realismo, el costumbrismo y demás, fueron movimientos literarios que se expandieron por todo el nivel artístico en general, es decir, los escritores escribían sobre lo que sucedía en la época, los músicos componían sobre las cosas que sucedían y que veían, los pintores pintaban la realidad de su país, la realidad de la época, la realidad, digamos, de lo que se estaba viviendo, ¿listo? Entonces vamos a ver un poco aquí a alguien muy representativo del romanticismo en la música, que fue un compositor y un director de orquesta, además de pianista, que fue Ludwig van Beethoven, uno de los grandes genios de toda la historia, quien compuso la novena sinfonía, que es como su obra más importante o la que nosotros más reconocemos. Él fue el gran precursor en cuanto a la música en el romanticismo, pero no solamente estaba Beethoven, aparecen aquí otros como Schumann, Wagner, Strauss, aparece Mendelssohn, Brahms, Chopin, Schubert, Giuseppe Verdi, Frank Liszt, que son muchísimos, digamos que como por la misma línea, compositores, violinistas, pianistas y demás, que fueron, digamos, los músicos que estuvieron en auge por la época del romanticismo, ¿listo? Dentro de la literatura encontramos al gran Edgar Allan Poe, que nace en el 1809 y muere en el 1849, solamente vive 40 años, fue un escritor, cuentista, poeta, crítico, y se caracteriza por haber sido también el padre de la literatura negra. ¿Listo? Dentro de sus grandes obras está La caída de la casa de Usher, Los crímenes de la Rue Morgue, El escarabajo de oro, y para mí, que es su obra cumbre, El cuervo, The Crow y El gato negro. Encontramos también que él es uno de los maestros universales del relato corto, se destaca por su renovación hacia la novela gótica, recordado especialmente por sus cuentos de terror, su obra de silencio, su obra ejerció una notable influencia en la literatura. ¿Listo? Vamos a ir mirando también, denme un segundito por acá, por acá, por acá, por acá. Un momento. Listo, amores, continuemos. Qué pena con ustedes, pero es que estaba aquí organizando algo de, de logística. Dice que dentro de las características de la escritura de Edgar Allan Poe predomina el individualismo, las ansias de libertad y de pensamiento, la rebeldía, el nacionalismo, la sensibilidad y la imaginación. Se expresan sentimientos íntimos y se olvidan del racionalismo. En la época anterior se siente la vida como una tragedia y domina el desasosiego, la melancolía y el malestar, el inconformismo ante lo que se establece, predominan los diarios y las confesiones íntimas, se cultivan todos los géneros y no se respetan las normas clásicas de la literatura. Los temas más importantes son la historia nacional, las tradiciones, la vuelta al pasado, que evoca la Edad Media, los paisajes remotos, la mujer como protagonista y los conflictos sociales. ¿Me están escuchando? Quiero que por favor me den una señal de vida. Sí, Sí, señora. señora, sí, señora. Listo, bebés, muchas gracias. Qué pena con ustedes. Es que a veces siento que se me va la voz y en otras oportunidades siento que estoy hablando. Uy, upa, huepaje. Listo. Dentro de los autores encontramos infinidad. Aquí hay unos pocos para los niños que me preguntaban ahorita por la revista, que me decían como, profe, podemos abordar algunos pocos. Bueno, si ustedes se dan cuenta, hay muchísimos mapas en los que ustedes encuentran estructuras como esta, donde aparecen varios
de los autores más representativos. Aquí solamente vamos a mirar unos que son los, como los españoles y europeos, pero hay muchísimos otros más, ¿no? Es decir, que en ustedes está que puedan hacer una investigación en la que puedan encontrar este tipo de autores. Entonces está Johann Wolfgang von Goethe, que es Goethe es uno de los grandes precursores del romanticismo. Está Becker, que es español y ha sido una de las grandes figuras en lengua hispana de la narrativa del romanticismo. Está Lord Byron, está Manzoni, Alessandro, José Zorrilla, Walt Whitman, que es increíble, Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, aparece Friedrich Schiller y aparece Víctor Hugo, quien es quizá en Europa la figura más representativa de este movimiento. ¿Listo? Entonces, recuerden que faltan muchos otros, pero estos son como los que nos muestran acá. Sería muy chévere que ustedes pudieran, digamos, tener una fotografía con una pequeña biografía y un pequeño fragmento de cada uno de los autores más representativos. Dentro de la pintura encontramos al buen Francisco de Goya, quien es el precursor de este movimiento romántico, pero en la pintura. Tiene unas obras increíbles como La maja desnuda, La carga de los mamelucos, Los fusilamientos de la montaña del príncipe Pío, y este que es el retrato de Josefina. Ellos en el romanticismo, dentro de la pintura, hacían muchos retratos de, digamos, como de la realeza en Europa. Su obra abarca la pintura de caballete y mural, el grabado y el dibujo. En todas estas facetas desarrolló un estilo que inaugura el romanticismo. Es considerado uno de los mayores precursores de las vanguardias pictóricas del siglo XX. Entonces vamos a ver otros pintores. Acá está Friedrich Delacroix, Jean Gros, Turner, Constable, está Jericho y está Delarouche y pues por supuesto William Blake, quien su obra El infierno de Dante, Elohim creando a Adán y La escalera de Jacob son como sus obras más representativas. Ellos también tendían a hacer pintura bíblica. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí una de las obras de Blake es El infierno de Dante, la cual hablaba de una parte de la Divina Comedia, donde aparece de Dante Alighieri, donde aparece uno de los mundos, uno de los infiernos que aparece en la obra La Divina Comedia. Entonces, digamos que es bastante interesante como esa propuesta de los pintores de la época. Listo, por un lado está esta infografía. Quisiera mostrarles también uno a uno, para mí, los quienes son los más representativos. Les vamos a abordar un poco aquí a Víctor Hugo y les voy a mostrar. Oh my God. Listo. Víctor Hugo, entonces vamos a ahondar un poquito en la vida de cada uno de los autores. No les voy a mostrar todos los que vimos ahorita, más o menos 3. Vamos a mostrar uno norteamericano, colombiano y uno español. Entonces vamos a mirar a Víctor Hugo. Dice, es el máximo exponente del romanticismo en la literatura francesa, criticó las injusticias de su época e incursionó en la política con gran vocación humanista. Conoce la vida y obra del magnífico literario. Víctor Hugo nace en Francia en 1802 y muere en París, también Francia, en 22 de mayo de 1885. Ocurren varias cosas importantes dentro de su vida. La primera fue que en el año de 1815 estudia Derecho, pero pues nunca como que se comprometió con la práctica de esta carrera. Por el contrario, comenzó una carrera de literatura, alentado o apoyado por su madre. Fundó una revista literaria que se llamaba Le Conservateur Littéraire,
en el que publicó sus poemas y el trabajo de sus amigos en 1819. Allá en el año 27, su obra Prefacio de Cromwell sobre el retrato de Inglaterra del siglo XVII lo convirtió en el líder de la escuela romántica. En el año 1831 publica la novela Nuestra Señora de París, en la que criticó la sociedad que ha degradado al jorobado Quasimodo, que es además un personaje que nosotros lo conocemos a Quasimodo, es muy popular en los cuentos y en algunas historias. Los cuentos de los hermanos Grimm también son los cuentos originales, surgieron durante el romanticismo. Ahorita si nos queda algo de tiempo les muestro un poco de esa parte, porque también fueron historias que surgieron durante la época romántica. Dice que fue nombrado par de Francia y comenzó una vida política bajo el reinado de Luis Felipe I y de Segunda República, y que además fue senador en la Tercera República y luchó por la amnistía de los comuneros en París. Dice que, un dato curioso, ¿sabías que al morir, al morir 2 millones de personas dieron el último adiós y acompañaron el séquito funerario del Arco del Triunfo del Panteón de París, que es donde yacen los restos de nuestro querido Víctor Hugo? Sus obras fueron Han de Islandia, El último día de un condenado a muerte, Prefacio de Cromwell, Nuestra Señora de París, que es la obra más representativa, Los castigos, Los miserables de Víctor Hugo, que hasta hay una película sobre los miserables, El hombre que ríe, 93. Son las obras más representativas de nuestro querido Víctor Hugo, quien es el máximo exponente del romanticismo en Europa. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Buenas. ¿Hay alguien en casa? Hola. Chicos, ¿están vivos? No, señora. ¿No están vivos? ¿O no tienen preguntas? No, no tenemos preguntas. Uy, ese vallenato, por Dios. Listo, bebés. Continuemos. Profe, Justo en el Cora. Listo. Continuemos con el buen Becker. Gustavo. Que no se note que es Adolfo Laura Vázquez. Sí, ya vi. no, man. Yo no soy. Ella está en fiesta todavía. Ah, perdón, pues como no sé, pues pensé que era usted. Yo. Siempre escucho vallenato, ¿Ya? tampoco. Yo unos gatos, pero esos están sabrosos. Listo, continuemos. Bueno, ok, yo iba a leer un pequeño fragmento de un poema de Víctor Hugo, no sé qué se me hizo. Ok, acá hay uno chiquitico que yo busqué. Dice así: deseo también que plantes una semilla, por más minúscula que sea, y la acompañes en su crecimiento para que descubras de cuántas vidas está hecho un árbol. Te deseo también que ninguno de tus afectos muera, pero que si muere alguno puedas llorar sin lamentarte y sufrir, sin sentirte culpable. Te deseo por fin que siendo hombre tengas una buena mujer y que siendo mujer tengas un buen hombre mañana y al día siguiente, y que cuando estén exhaustos y sonrientes hablen sobre amor para si todas estas cosas llegan a pasar, no tengo más que desearte. Víctor Hugo. Muy bueno, ¿no? Listo, continuemos con el querido y amado por todos, el maestro Gustavo Adolfo Becker, quien es español, nace en España y es el máximo representante del romanticismo en este país. Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida nace en Sevilla, España, en 1836 y muere en Madrid, España, el 26 de 1870. Ilustrador, periodista y traductor fueron los trabajos que él desempeñó durante el transcurso de su vida. Su primer poema lo escribió a los 12 años, se llamaba Oda a la muerte de don Alberto Lista.
Los principales temas de su obra fueron el desamor, la poesía, las relaciones humanas y la muerte. Su obra más importante se llama Rimas y Leyendas, que es una recopilación que se publica tras la muerte de este. Y dice que Becker es el segundo apellido paterno y lo adoptó como seudónimo para su trabajo periodístico. Escribió aproximadamente 86 poemas con distinta métrica y estilo durante toda su vida. Un gran maestro, Gustavo Adolfo Becker, y voy a leer acá un pequeño poema del buen Becker que dice así. Tu pupila es azul y cuando ríes su claridad suave me recuerda el trémulo fulgor de la mañana que en el mar se refleja. Tu pupila es azul y cuando lloras, las transparentes lágrimas en ella se me figuran gotas de rocío sobre una violeta. Tu pupila es azul. Y si en su fondo como un punto de luz radia una idea, me parece en el cielo de la tarde una perdida estrella. Gustavo Adolfo Becker. Muy lindo, de verdad. De verdad que sí. ¿Listo? Mi favorito y mi amor se llama Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe. Entonces vamos a mirar quién era este fenómeno literario. Muy bien. Nuestro querido Edgar Allan Poe. Dice que el querido Edgar Allan Poe nace el 19 de enero de 1809 en Boston, Estados Unidos, Massachusetts, y muere en Maryland, Estados Unidos, el 7 de octubre de 1849. Apenas son 40 años de su vida. Tras el abandono de su padre y la muerte de su madre, fue acogido por John Allan, un acaudalado hombre de negocios, y su esposa. Resulta que Edgar Allan Poe queda huérfano muy pequeño. Entonces, lo el señor John Allan y su esposa. Este hombre era un hombre de negocios muy adinerado y ellos se vuelven los padres de Edgar Allan Poe. Estudia en dos internados en el Reino Unido, después vuelve a Estados Unidos. En el año de 1926 ingresa a la Universidad de Virginia, pero la abandona por problemas de juego. Edgar Allan Poe tenía varios vicios, entre ellos el juego y el alcohol. Entonces él pierde muchas oportunidades y es echado de varias universidades y de varios lugares y pierde muchos contratos y muchas cosas debido a este problema que tenía él. En el año de 1927 viaja a Boston, publica anónimamente Tamerlane y otros poemas y luego se alista en el ejército para alcanzar el grado de sargento. Se casa con su prima Virginia Clem y ella tan solo tenía 13 años. Se fueron a vivir a Nueva York y 2 años después publica los relatos de A. Gordon Pine. Perdón. Listo. 1840 en Filadelfia trabaja como redactor en varias revistas, gana premios y gana entre ellos uno de $100 con su cuento El Escarabajo de Oro. En 1844 vuelve a Nueva York, trabajó en el Evening Mirror, un año después publicó el poema El Cuervo, quien me atrevo a decir yo que es su máximo logro como literato, y por primera vez fue reconocido por la crítica. Él muere en el año de 1849. Su esposa Virginia, quien es el amor de su vida, Virginia Clem, su prima, ella muere a causa de una enfermedad, lo cual hace que él se sienta devastado y se refugia muchísimo más en el alcohol. Él muere en 1849 en un andén tirado, borracho, a causa de una cirrosis.
Es muy triste el deceso de Edgar Allan Poe. Él fue muy reconocido en Estados Unidos, pero digamos que su auge se dio cuando él muere, porque es reconocido como el padre de la literatura negra, el padre de la literatura policíaca y la inspiración de muchos autores como Lovecraft. Entonces, es realmente un deceso triste, pero muere como los grandes, ¿no? ¿Sabías que el alcalde de Baltimore, Stephen Rowling Blake, declaró el 19 de enero como el Día del Reconocimiento a Edgar Allan Poe para honrar al escritor que vivió y escribió en esta ciudad desde 1830 hasta su muerte? Dentro de sus legados, dentro de su legado, encontramos que fue el renovador de la literatura gótica, el más grande cuentista de terror que ha dado la historia, considerado el inventor del relato detectivesco y contribuye al género emergente de la ciencia ficción. Dentro de sus obras más importantes encontramos La caída de la casa de Usher, El hombre de la multitud, Los crímenes de la Rue Morgue, El gato negro, El escarabajo de oro, La carta robada, La verdad sobre el caso del señor Valdemar, y dentro de su poesía encontramos Cuervo, Leonor, Ulamur y Tamerlán y otros poemas, el cual fue publicado en 1827. Listo, esto es un poco algo que encontré por ahí en Google de la vida de nuestro querido, amado y venerado Edgar Allan Poe. Voy a ver si encuentro por acá. Yo voy a buscar un fragmento de Poe. Es que él no tiene, los poemas de él son muy extensos. Entonces encontré una frase que dice así: y en la profunda oscuridad permanecí largo tiempo atónito, temeroso, soñando sueños que ningún mortal se haya atrevido a soñar jamás. Edgar Allan Poe. Qué bonito. Listo. Y por último, vamos a ver a nuestro escritor colombiano, Jorge Isaacs, escritor de la novela María, novela que ustedes en este momento deben estar leyendo en plan lector. Él es el máximo exponente del romanticismo latinoamericano, colombiano él, y un orgullo nacional, dice así: vida y obra de Jorge Isaac, escritor colombiano llamado Jorge Ricardo Isaacs Ferrer, nace en Cali en 1837 y muere en Ibagué en 1895. En su ciudad natal realizó sus primeros estudios y luego parte a Popayán con el deseo de terminar su bachillerato. Participó en 1854 en las campañas de Cauca contra la dictadura del general José María Melo. Escribe dentro de muchísimas obras, escribe María y escribe unos poemas hermosísimos. Por acá tengo uno precioso que se llama, esperadme. Se llama Amor Eterno. Puso el Creador en tus esquivos ojos cuando bello soñó mi locamente. Para saciar la sed de mi alma ardiente, diole a un ángel mortal tus labios rojos. El anhelante seno, los sonrojos, que el mármol liñen de tu casta frente, el blando arrullo de tu voz doliente, si miras en sombras o enojos. Amor, amor ideal de mis delirios, eterno amor que el alma presentía, galardón del de cruelísimos martirios, puso en tu virgen corazón el cielo para hacerte en la tierra solo en mi existencia luz, gloria y consuelo. Jorge Isaacs. Un prodigio de sus escritores, definitivamente. ¿Quién está por aquí? Laurita Vázquez, cuéntame, ¿qué encontraste de común? ¿Qué había? ¿Qué coinciden estos autores que yo te acabo de mostrar?
Profe, pues, no sé. Creo que ellos querían como buscar también como libertad de sentimientos, no sé. Sí, muy bien, muy bien. ¿Qué más? Chiquiza, que por ahí la veo que tiene el micrófono abierto. Chiquiza, no la oigo. Díganme, no escucho a Carol Chiquiza. Angie Castillo. ¿Qué pasó? No los oigo. Ángela González, cuéntame. Es que lo que relaciona es el romanticismo ahí, tanto en los poemas como en algunas obras. Bien, Angelito, su merced está pero enrumbada todavía. Estamos haciendo oficio, profe. Muy bien, muy bien. Está muy enrumbada escuchando Patricia Terán del Vallenato. Muy bien, muy bien. Listo, mis amigos. Entonces, retomando un poquitico lo que estábamos hablando acerca de los autores de la literatura romántica, encontramos, digamos, diferentes coincidencias, unas el amor, otras la libertad, la muerte, incluso porque nos damos cuenta que la muerte es muy ocurrente en muchos de los textos de nuestros autores románticos, pero no es una muerte vista con dolor, sino como un trascender, ¿listo? Entonces voy a hacer una pequeña lectura, voy a ver, vamos a enfocarnos en diferentes autores, pero yo quiero que leamos algo de Poe. Es que yo tengo una fijación con Edgar Allan Poe. Entonces voy a ver. ¿Alguien me quiere ayudar a leer? No se ve nada. Ya un segundo, mi amor. Yo estoy aquí esperando a que mi internet sea, pero lo más ágil posible. Listo, ya que abrió el micrófono. Empecemos, Juanito. ¿Listo? ¿Qué pasó con Juan? Porque tengo que leer yo. Porque su se lee muy bonito, Juanito. Léame el primer párrafo. Bueno, está bien. No espero ni pido que alguien... ya se ve bien. No espero ni pido que alguien crea en el sueño, en el extraño, aunque simple relato que me dispongo a escribir. Loco estaría si lo esperara, cuando mis sentidos rechazan su propia evidencia. Pero no estoy loco y sé muy bien que esto no es un sueño. Mañana voy a morir y quisiera aliviar hoy mi alma. Mi propósito inmediato consiste en poner de manifiesto simple, sucintamente. Profe, ¿qué significa eso? Simple, sucintamente y sin comentarios, como que no tiene importancia irrelevante. Ah,
Y sin comentarios. Una serie de episodios domésticos. La consecuencia de esos episodios me han aterrorizado, me han torturado y por fin me han destruido. Pero no intentaré explicarlos, pero no intentaré explicarlos. Sí, para mí han sido horribles, para otros resultarán menos espantosos que, que barrocos. Más adelante tal vez aparece alguien cuya inteligencia reduzca mis fantasmas a lugares comunes. Una inteligencia más serena, más lógica y mucho menos excitable que la mía. Capaz de ver en las circunstancias que temerosamente describe un vulgar suceso, una vulgar sucesión de causas y efectos naturales. Muy bien. Cepeda, segundo párrafo, por favor. Cepeda. Cepeda se fue. Vázquez Laura. Segundo párrafo. Profe, a mí no me parece nada. ¿Cómo que no a todos les aparece? Profe, a mí no me parece nada. Eso es porque No tiene le un internet creo. pobre. Catalina Conrado. Catalina Conrado. ¿Fue como que se salió o se le fue el internet? Ella no tiene micrófono. Profe, ella no tiene micrófono. Bueno, continuemos. Desde la infancia me destaqué por la docilidad y bondad de mi carácter. La ternura que abrigaba mi corazón era tan grande que llegaba a convertirme en objeto de burla para mis compañeros. Me gustaban especialmente los animales y mis padres me pedían tener una actividad. Pasaba a su lado la mayor parte del tiempo y jamás me sentía más feliz que cuando les daba de comer o los acariciaba. Este rasgo de mi carácter creció conmigo y cuando llegué a la virilidad se convirtió en una de mis principales fuentes de placer. Aquellos que alguna vez han experimentado cariño hacia un perro fiel y sagaz no necesitan que me molesten explicarles la naturaleza o la intensidad de la retribución que recibía. Hay algo en el generoso y amor de un animal que llega directamente al corazón de aquel que con frecuencia ha probado la falsa amistad y la frágil fidelidad del otro. Me casé joven y tuve la alegría de que mi esposa compartiera mis preferencias. Al observar mi gusto por los animales domésticos, no perdí oportunidad de procurarme los más grandes, agradables entre ellos. Teníamos pájaros, peces de colores, un hermoso perro, conejos, un gato. Este último era un animal de notable tamaño y hermosura, completamente negro y de una sagacidad asombrosa. Al referirse a su inteligencia, mi mujer, que en el fondo era no poco supersticiosa, aludía con frecuencia a la antigua creencia popular de que todos los gatos negros son brujas metamorfoseadas. No quiero decir que lo creyera seriamente, y solo menciono la cosa porque acabo de recordarla. Plutón era el nombre del gato. Se había convertido en mi favorito y mi camarada. Solo yo le daba de comer y él me seguía por todas partes en la casa. Me costaba mucho impedir que anduviera tras de mí en la calle. Nuestra amistad duró así varios años, en el curso de los cuales, enrojezco al confesarlo, mi temperamento y mi carácter se alteraron radicalmente por culpa del demonio. Imperancia. Día a día me fui volviendo violento, más melancólico, irritable e indiferente hacia los sentimientos ajenos. Llegué incluso a hablar descomedidamente a mi mujer y terminé por infligirle violencias personales.
mis favoritos, claro está, sintieron igualmente el cambio de mi carácter. No solo los descuidaba, sino que llegué a hacerles daño. Hacia Plutón, sin embargo, conservé suficiente consideración como para cosa que hacía con los conejos, el mono y hasta el perro. Cuando por casualidad o motivo, como por casualidad o movido por el afecto, se cruzaban en mi camino. Mi enfermedad, empero, se agravaba, pues ¿qué enfermedades comparables del alcohol? Y finalmente el mismo Plutón, que ya estaba viejo y por tanto algo enojadizo, empezó a sufrir las consecuencias de mi mal humor. Una noche en que volvía a casa completamente embriagado después de una de mis correrías por la ciudad, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo alcé en brazos, pero asustado por mi violencia, me mordió ligeramente en la mano. Al punto se apoderó de mí una furia demoníaca y ya no supe lo que hacía. Fue como si la de golpe de mi cuerpo, una maldad más que diabólica, alimentada por la ginebra, estremeció cada fibra de mi ser. Sacando del bolsillo del chaleco un cortaplumas, lo abrí mientras sujetaba al pobre animal por el pescuezo y deliberadamente le hice saltar un ojo. Enrojezco, abrazo, tiemblo mientras escribo tan condenable atrocidad. Cuando la razón retornó con la mañana, cuando en el sueño los vapores de la orgía nocturna, sentí que el horror se mezclaba con el remordimiento ante el crimen cometido, pero mi sentimiento era débil y ambiguo, no alcanzaba a interesar el alma. Una vez más me hundí en los excesos y muy pronto ahogué en vino los recuerdos de lo sucedido. El gato, entre tanto, mejoraba poco a poco, cierto que la órbita donde faltaba presentaba un horrible aspecto, pero el animal no parecía sufrir ya. Se paseaba como de costumbre por la casa, aunque como es de imaginar huía aterrorizado al verme. Me quedaba aún bastante de mi antigua manera de ser para sentirme agraviado por la evidente antipatía de un animal que alguna vez me había querido tanto. Pero ese sentimiento no tardó en ceder paso a la irritación. Entonces, para mi caída final, el espíritu de la perversidad. La filosofía no tiene en cuenta eso y sin embargo, tan seguro estoy de que mi alma existe como de que la perversidad es uno de los impulsos primordiales del corazón humano, una de las facultades primarias indivisibles, uno de esos sentimientos que dirigen el carácter del hombre. ¿Quién no se ha sorprendido a sí mismo 100 veces en momentos en que cometía una acción malvada por la simple de que no debía cometerla? No hay en nosotros una tendencia permanente que enfrenta descaradamente al buen sentido, una tendencia a transgredir lo que contribuye a la ley por el solo hecho de serlo. Ese espíritu de perversidad se presentó, como he dicho, en mi caída final. Y el insondable anhelo que tenía mi alma de vejarse a sí misma, de violentar su propia naturaleza, de hacer mal por el mal mismo, me incitó a continuar y finalmente a consumar el suplicio que había infligido a la inocente bestia. Una mañana, obrando a sangre fría, le pasé un lazo por el pescuezo y lo ahorqué en la rama de un árbol. Lo ahorqué mientras las lágrimas manaban de mis ojos y el más amargo remordimiento apretaba el corazón. Lo ahorqué porque recordaba que me había querido y porque estaba seguro de que no me había dado motivo para matarlo. Lo ahorqué porque sabía que al hacerlo cometía un pecado mortal que comprometía mi alma hasta llevarla, si ello fuera posible, más allá del alcance de la infinita misericordia del Dios más misericordioso y terrible. ¿Qué tal hasta ahí? Necesito que hablen, criaturas. ¿Qué entendieron hasta ahí? Alguien que me cuente qué leí. Por favor, voy a hacerles un quiz ya.
de inmediati. ¿Quién me quiere contar? ¿Será que me va a tocar dejarles tarea para el jueves? Revista. Chicos. ¿Quién está por acá? Lina Gordillo. Lina, atrévete. Linda. Lini, Eh, ¿viste lo que leí? el hombre mató al gatito. Les va a tocar dejarles una tareita. Me hacen el favor, como no quieren participar, lo que vamos a hacer es terminar. Dime. Pues lo que dice, tiene razón lo que dijo Michelle, porque Michelle escribió que cada persona es libre de tomar sus propias decisiones y que esas decisiones pueden llevar a un buen camino o mal camino. ¿Qué tal? Bien, pero yo quiero que me cuentes qué fue lo que leímos. Que, o sea, que es como una historia de, por decirlo así, vender al alma, algo así. Pues de lo que yo entendí, ¿no? Sí, pero cuéntame el resumen de la historia. Nicole León está por ahí también, que no le gustó porque mató al gatito. Bien, pero cuéntame, Ángela González, cuéntame, ¿qué fue lo que entendiste? O sea, cuéntame el resumen de la historia. Chicos, ¿qué pasó? Bueno, va a tocar dejar. Porque no quieren participar, entonces va a tocar que se lean de aquí al jueves el cuento completo y me desarrollen el taller y me lo suban a la plataforma. Qué lástima. Yo que quería darles tiempo para que pudieran terminar la revista. Pero como no quieren participar, entonces no creo que de los 38 que están, ¿quién está por ahí? ¿Listo? Nadie. Bueno. Entonces, tareita. Anoten. Chicos. Les voy a subir a la plataforma el taller, el cual debe estar subido el jueves, que va a ser sobre el cuento El gato negro de Edgar Allan Poe. ¿Listo? Entonces, pilas porque van a tener que elaborar, leen el cuento aquí, ya mismo les comparto Profe. este. Profe, Dime. están diciendo algunos compañeros que mire el chat, por favor. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué están diciendo algunos compañeros que mire el chat, por favor? Yo ya estoy mirando el chat, dice, no, profe, ya tengo muchas tareas. ¿Y por qué no participan en la clase? Es que yo no puedo hablar 2 horas sola como una tonta. Solamente les estoy pidiendo una opinión y de 40 estudiantes que hay conectados, es imposible que ninguno lo vaya a poder hacer.
O bueno, por lo menos escriban en el chat, pero participen, porque es que para mí es muy difícil sentarme aquí a hablar sola como una loca para esa gracia. Pues yo grabo la clase y les digo qué tienen que hacer y ya. Pero pues yo me tomo el trabajo de hacer, como de organizar la clase, y necesito que ustedes también aporten porque yo solita acá. Y yo sé que a todos no les funciona el micrófono, pero los que lo tienen habilitado, imposible que 40 a los 40 no les funcione. Entonces necesito que por favor, participen de la clase. Dice Catalina Conrado, profe, se trata de un con el tiempo comenzaba a volverse agresivo y melancólico y lastimaba a su esposa, hijos y animales. Muy bien. ¿Qué le pasó al gato? Cuéntenme qué le hizo al gato. Se murió. O sea, el gato se murió, un día amaneció muerto y ya. Estaba enfermo, le dio coronavirus y se murió. ¿Sí? Lo mató, ¿no? y lo estranguló. Pero ¿cómo lo mató? Primero, ¿qué le hizo? ¿Qué fue lo que sucedió? Dice Michelle, le quitó el ojo y después lo mató. El libro trata sobre cómo el alcohol puede llegar a destruir a una familia. Le arrancó un ojo y lo torturó hasta la muerte. Ush, no lo torturó. William es demasiado sanguinario. Le quitó un ojo y luego lo ahorcó. Muy bien. Resulta que ¿Quién yo le gusta el quisiera... gore? Dime. Bueno, se trataba de un hombre que a raíz de la cotidianidad comenzó a volverse agresivo con todos los que lo rodeaban, tanto animales como personas. Una noche llegó ebrio y un gato lo mordió y le quitó un ojo. Bueno, recordemos que, bueno, no sé si sería muy atrevido decir que este personaje del libro Gato Negro es un personaje que pareciera ser el retrato de Edgar Allan Poe, porque era un hombre que consumía alcohol, que era alcohólico, ¿cierto? Entonces, aquí nos cuentan la historia de un hombre que amaba a los animales, que tenía una esposa que también tenían la fortuna de compartir ese mismo gusto por los animales, pero empezó a variar su genio, su forma de ser, se puso iracundo, aquí nos dicen la ira del Señor, que dice así. Dice Valentina que la ira del Señor hacia un gato negrón, tanta fue su ira que llegó a matar a su esposa, como el miedo y el remordimiento no lo puede, no, todavía no mataba a la esposa. Mató al gato, no mató a la esposa. Él amaba a su esposa, amaba a sus animales, pero se volvió iracundo. El alcohol lo hizo, digamos, volverse una persona siniestra y golpeaba ya a su esposa, golpeaba a los animales que vivían con ellos. Al único que no golpeaba era el gato porque él le tenía un especial cariño a ese gato, era, digamos, que su animal favorito. Un día él llega borracho y siente como que lo evade y eso le produce una gran rabia, él lo levanta y el gato le rasguña la mano, entonces él saca un cortaplumas como una mini navaja, no sé qué podría ser eso, y lo que hace es enterrárselo en el ojo y le saca el ojo al gato. Ya, unos días después veía el gato con su cuenca ahí toda destruida, pero ya sanándose, su cuenca es el huequito del ojo, y un día, como llevado por la ira, se da cuenta que el gato le rehuye y lo coge del cuello, lo ata a una cuerda y lo ahorca en un árbol, ¿cierto? Eso es lo que sucede en esa primera parte del cuento que nosotros estábamos leyendo. ¿Listo? Hasta ahí bien. Bueno, la próxima clase, que es el día jueves a las 3 de la tarde, entonces lo que vamos a siguiente, vamos a continuar con la lectura del texto, pero yo voy a tratar de hacerlo un poquito más dinámico y ya recuerden que debe estar la revista, para el día jueves debe estar esa revista, ¿no?
¿Qué más les cuento? Eso, mis amores. ¿Alguna pregunta con respecto a la clase de hoy o a la actividad? Nada. Escriban. No, profe. ¿Quieren hablar aunque sea? Nada, todo en orden. Listo, mis amores lindos. Entonces, que Dios los bendiga, los quiero mucho. Nos vemos el jueves, muy juiciosos. Yo veré esas revistas. Bueno, yo ya me las soñé. ¿Listo? Dice Anil Cepeda, se trata de una persona que quiere a su esposa, a su animal con mucho cariño, pero afectado por el alcohol sin saber lo que le estaba haciendo y lastima al gato. Muy bien, señor Cepeda. Mis amores lindos, los quiero mucho, que Dios los bendiga. Nos vemos el jueves, ¿vale? Un besito. Bye, bye. Lo mismo, profe, gracias. Chao. Chao, Bueno, profe. amores, chao.